todas las actividades que nosotros vamos a tener en este día de adoración y servicio a nuestro Señor. Y estamos, y eso es lo bueno. Estamos en su casa, dando gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor de toda misericordia. Tu bondad, Señor, la vemos manifestada todos los días de nuestras vidas, cuando nosotros en nuestras rebeldías nos desviamos por nuestra condición de pecado. Gracias por habernos rescatado, habernos hecho tus hijos y enseñarnos que nosotros tenemos tu guía, tu ayuda para poder hacer las cosas que tenemos que hacer para tu gloria. Todo lo que somos es por ti, todo lo que tenemos es por ti, todas nuestras habilidades, todo, Señor, tú nos lo provees para que nosotros funcionemos dentro del plan tuyo. Nosotros aquí desde nuestra humanidad te pedimos y te suplicamos, Señor, que seas tú quien nos ayude a poder nosotros poner en práctica lo que tú, Señor, nos has encomendado. Y a gozarnos en cada una de las cosas que son tuyas y para ti. Señor, guárdanos, dirígenos y cuida a los hermanos que han de llegar para este tiempo de servicio y adoración. En este momento donde vamos a comenzar con esta escuela dominical, donde estaremos, oh Dios, nuevamente estudiando lo que es la adoración. En tus manos, Señor, nos queremos poner. Ante ti venimos. Señor, cuídanos y guárdanos, porque te lo pedimos, oh Dios bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Perfecto. Uy, está muy alto, Miguel, creo. Bájalo un poquito. Seguimos nosotros entonces en ese párrafo número 5 de lo que es el tema, la adoración. Hasta ahora nosotros hemos hablado de las Escrituras, hemos hablado de la predicación de esa palabra escrita, y también hemos hablado de la instrucción y la amonestación que debemos tener los unos con los otros. Todo esto es parte de la adoración, donde nosotros al reunirnos nos cantaremos himnos, cánticos espirituales, leímos los textos. Ese es el propósito de la iglesia en la adoración. Tiene que reunirse, tiene que cantar himnos, tiene que dar muestra de adoración al Señor como cuerpo de Cristo. Hoy nosotros vamos a hablar de lo que es la administración del bautismo. Y posiblemente también entremos en lo que es la cena del Señor, dependiendo todo de nuestras inquietudes, si es que tenemos alguna pregunta dentro de todo esto. Acuérdense, no estamos corriendo, queremos tratar cada tema lo más pausado posible, porque lo que nos interesa es que nosotros podamos entender qué es cada una de estas indicaciones del Señor para que nosotros podamos adorarle. La adoración es vital, porque la adoración nos humilla, nos enseña a doblegar todo nuestro ser, y como estamos mirando aquí, nuestro corazón, doblegarlo ante Dios. Y nosotros marcamos la diferencia ante un mundo que se levanta todos los días a hacer otras cosas. Muy diferente, producir, tener, mostrar lo logrado, eso satisface, y viven en esa ansiedad de vida porque ellos necesitan verse importante ante los demás y se olvidan de que este cuerpo es tan pasajero, de que esta vida termina tan pronto y que nosotros tendremos que dar cuenta un día ante el Señor de lo que hemos hecho. Entonces, cuando el creyente entiende eso, ahora pasa él a decir: es de vital importancia que yo adore a mi Dios, que yo reconozca quién es Él. Bueno, pues Dios ha trazado cosas que nos mantendrán activos, pensando, analizando en lo que sí debe adorar al Señor. Todos los días de nuestra vida hay una razón para nosotros adorar al Señor. Bueno, el creyente
Ya hemos visto, escudriña la palabra de Dios, la predica, la enseña y se reúne con sus hermanos en Cristo. Ahora, ¿quién quiere leer Mateo 28, 19 al 20? Ahí nos está llevando a la gran comisión. En todo esto, mi hermano, si ustedes registran y tienen algunos libros, hubo una pregunta por ahí que no sé, me sacó un poquito. Miguel quería decir algo, ¿no? Ok. Bueno, perfecto. Si alguien tiene algún versículo o algo que darnos, o alguna inquietud con respecto al tema del bautismo, puede darlo. Si quiere abundar un poco más sobre esto, aquí también estamos para que nosotros podamos analizarlo y que no nos quedemos con cosas que no podemos entender claramente, que todavía no sabemos. Así es que, hermanos, yo les estoy rogando a ustedes en este momento que ustedes se involucren en este punto. ¿Quién quiere leer Mateo 28, 19 al 20? Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Con eso ya nosotros nos damos cuenta de que el Señor en su palabra le dejó a sus discípulos, y si pueden notar bien el verso, está hablando a sus discípulos, pero es un texto que está hablando a los creyentes en sentido general. Ustedes son los encargados, los discípulos. Tienen que enseñar. Y al enseñar, van a enseñar ¿qué cosa? Eso mismo que yo les he ordenado. Es un mandato a la iglesia en sentido general. Claro, habrán algunos que van a administrar ese bautismo, Dios lo pondrá, pero la iglesia estará involucrada. Es el deber de ir a ser discípulo, predicar el evangelio y entonces procurar que esa persona se bautice. Mano, bautismo, ¿qué usted le encuentra al bautismo? ¿Qué es lo que usted cree del bautismo? ¿Por qué Dios nos dejó el bautismo? Y tenemos que hacerlo. El bautismo no salva, vamos a comenzar por ahí. Tampoco te dice que tú eres un creyente. Es un mandato que el Señor nos ha dejado a nosotros, pero es un testimonio público para los que están a nuestro alrededor. No como que es una muestra de salvación. Eso es lo que creemos aquí. Ahora, eso es lo que cree todo el mundo. Lo que Yadira acabó de explicar. En sus relaciones con otras personas, cuando usted toca el tema del bautismo, ¿eso es lo que ellos creen? No. Hay un punto delicado que muchas personas creen que si no te bautizas no eres salvo. Y han visto casos donde hay seres humanos que se arrepienten en su lecho de muerte y quizás no tienen por sumersión de ser bautizado. Entonces, ¿qué pasaría con esa alma? ¿Se perdería porque no fue bautizado y nada más aceptó al Señor en su lecho de muerte ya? Mi respuesta inmediata es que no, es lo que yo creo. No pasa eso. Ahora, seguimos. Allá. El ladrón en la cruz, que no tuvo tiempo de bautizarse. Buen ejemplo también, todo el mundo toma ese ejemplo del ladrón en la cruz, lo cual incluso para otras muchas cosas, como es la fe por obras y no por obras, también se toma lo que es el ejemplo del ladrón en la cruz. El ladrón no hizo obra, ahí simplemente entregó el reconocimiento de quién era el Señor y dijo, yo creo en ti, y exhortó al otro. Yo no encuentro obra ahí por parte. Y eso, no sé, sé que algunos encuentren obra en esas palabras. Él estaba allí, no hizo nada, prácticamente nada más que creer. Bueno, es un caso que todo lo que se recorre en la salvación es la gracia, porque esa gracia que tuvo ese ladrón ahí fue una gracia, porque dice que la fe es un don de Dios. El Señor le puso esa gracia de tener esa fe, y él
expresarla en ese momento adecuado. Reconocer al Señor. El mismo Señor le puso esa fe para que él reconociera y dijera lo que tenía que decir. Y quizás es un testimonio para todo aquel que ha quedado en vida, para que vea y tome ese ejemplo de que es la gracia del Señor que nos lleva a Él. Gracia y fe van siempre unidas. Porque la gracia lo que hace es darte todas las herramientas que tú necesitas para poder obedecer al Señor. Y Dios es quien la provee. Y es por eso que es una gracia. Porque es un regalo para que tú puedas lograr lo que es imposible lograr por ti mismo. Partiendo de ahí. Cuando tú involucras obras, estás invalidando prácticamente la gracia. Tú estás diciendo, no necesito de esa gracia, yo puedo. Pero si tú interpretas, es que yo creo en las obras también por la gracia, pero yo tengo que mostrarla y acumularla y que Dios me la tenga en el cielo. Fíjense, entramos en ese punto, pero no es el tema hoy de la fe y la gracia. Estamos en el bautismo, pero aún así, Miguel quería decir algo, ¿no? Sí, que el bautismo es público para que los hermanos vean que uno ya aceptó a Jesucristo como Salvador. Como testimonio, dice. Como testimonio, y de ahí empieza la travesía de cristiano a cambiar de vida. Constantemente. O sea, es un testimonio público. Y de lo que está diciendo santificación progresiva, es lo que José Luis, de lo del que estaba crucificado. El ladrón en la cruz. Pienso que esas son las circunstancias del cómo va a estar una persona, porque él estaba crucificado. Entonces hay personas que toman esos versículos, pero no están en una circunstancia de muerte. O sea, son las circunstancias en que si tu vida está en peligro, pues, pero no es porque, yo, pues, si a él lo perdonó, pues a mí me va a perdonar en el momento. No, son las circunstancias, porque él estaba a punto de morir. Pastor, también. Hay una inquietud cuando dice bautizándolo, ¿no? Hacer discípulo. Yo me remonto a que donde ellos se movían, era bautismos locales. Porque hay personas que se trasladan a otros sitios, pero ya fueron bautizados, pero fueron testimonio en esas personas. Bueno, pero con el tiempo hubo de todo, ¿no? Sí, pero un ejemplo, en este caso, estamos aquí y podemos recibir nuevos creyentes de otros sitios, pero no lo vimos bautizándolo porque no eran de nuestra iglesia local. Entonces, tenemos que creerle a veces. Exactamente, pero el mandato es a usted que está haciendo discípulo, su misión es hacer discípulos y bautizarlo, porque es el mandato que el Señor nos da. Pero eso es algo local, porque yo iban por todo el mundo y creo que te capto lo que quieres decir. Es un trabajo de ellos que hagan ese trabajo, pero el asunto es, por eso que te dije al principio, que es una dirección a la iglesia en sentido general. La iglesia es responsable de que cada creyente entienda que él ha dado un testimonio delante de Dios y si hubo arrepentimiento. Fíjense que arrepentimiento y bautismo siempre lo ponen ligado, porque tú no puedes ligar el bautismo del tema de la salvación. A eso no quiere decir que el bautismo salve, pero no lo puedes desligar. ¿Comprende? No lo puedes desligar. Que pasen cosas y que tú no te bautices por una razón o por otra, ya eso es diferente. Pero realmente el creyente aspira, desea, ansía ser bautizado porque él quiere decir, de esta es la manera que Dios me dijo a mí que yo voy a dar un testimonio público. Él quiere hacer eso porque él quiere dar a conocer ante el mundo que él es una nueva persona. Pero de ahí a decir regeneración me puede llevar a mí incluso a pensar que yo puedo tener un agua diferente, agua bendita, agua santificada, y eso cae en manos de los hombres que suplican a Dios por esa agua bendita y agua santificada, y un sinnúmero de cosas que la gente normalmente puede lograr llegar a inventarse para tener el bautismo como algo regenerador. Sin embargo, tú no encuentras
ese bautismo de regeneración en toda la Escritura. Lo que sí puedes ver es que siempre va junto con el tema de la salvación. Arrepentíos y bautícese, pero noten, y bautícese. Siempre vas a encontrar arrepiéntete. Cree primero. Entonces, tú crees, te arrepientes, entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que bautizarte. Sí. Pastor, no quiero, me quedé pensando, es un poquito delicado el yo me bautizo y después empieza un cambio en mí. No, así no es Bueno, así. No trabaja así. O sea, no es que el bautizo me va a llevar a cambiar. No. O sea, el cambio está en mí aún sin yo bautizarme. Digamos que el bautismo es una muestra de que tú has estado cambiando y de que tú estás dispuesto a darlo todo para el Señor, porque es un compromiso con Dios. Ahora Tú haces un compromiso. ¿Qué hace el agua? El agua es un símbolo de limpieza, de pureza, ¿verdad? Nadie cocina con un agua sucia, nadie se baña con un agua sucia, todo es un símbolo de limpieza, de pureza, y esa es la idea que el Señor quiere transmitir. Tú eres una nueva criatura y tú estás, cuando te arrepientes, dando a entender de que tú ahora has sido limpiado, lavado, eres una persona que Dios ha hecho un trabajo contigo, y eso va a ser paulatinamente, poco a poco. Es la disposición inmediata de la persona que se ha arrepentido que comienza. De que puede ser que se tome un tiempo el bautismo, pero ya él está en ese proceso, porque hay congregaciones que pueden decir, bueno, antes de bautizarte vamos a darte unas cuantas clases, vamos a enseñarte algunas direcciones en cuanto a la doctrina, para que tú estés muy bien claro en lo que es. En ese proceso es posible que si esa persona no ha conocido al Señor y entró por una emoción cualquiera en las iglesias, porque algo le gustó y le gustó la forma de la iglesia, lo que se hacía, y dijo, pensó que podía venir y servir al Señor en esa congregación. Sin embargo, cuando comenzó a ver las enseñanzas, las demandas de la enseñanza, las doctrinas, él entonces ahora toma decisiones diferentes y no se bautiza. Está diciendo, no soy un creyente. Yo creo que muchas veces esas son las razones por las que se dan a entender, ¿realmente tú crees lo que tú estás diciendo que dices que crees? Esto es lo que el Señor te pide, esto es lo que el Señor quiere. O sea, no es un asunto, yo no creo que el bautismo tampoco deba tomarse a la ligera. Yo creo que si hay personas que necesitan ciertas instrucciones, ciertas direcciones, con respecto a las doctrinas, hay que dárselas antes del bautismo. Darle un tiempo que entienda lo que es. Esas son mis dificultades con el bautismo de niño. Pero entiendo incluso la manera en que lo hacen, y la veo realmente como una enseñanza, eso particularmente yo, una enseñanza que no debemos rechazar de inmediatamente, pero ellos mismos dicen no es para regeneración. Ahora, cuando lo bautizo como niño, como lo hace la Iglesia Católica, porque dice que así tú lo regeneras, pero yo no entiendo cómo es que tú lo regeneras y todavía no son salvos, sino que tienen que esperar a que Dios lo diga en el día final. Ningún católico es salvo. Católicos romanos, ellos. Los católicos tienen la idea que si tú no te bautizas, tú te vas al limbo. Si te vas al limbo, y ese es un problema. Desde chiquitos los tienes que bautizar para que ellos puedan nacer. Esa es la idea, eso es regeneración. Tú tienes que prepararlo para que Dios pueda aceptar cualquier tipo de arrepentimiento o cualquier oración cuando Él llegue a ese estado de purga o de purgación, de tú limpiarte y purificarte a través de tus oraciones. Entonces ya Él está bautizado, ya en un adelanto grande. Lo demás, mucho he encontrado con católicos que dicen, y si nunca se bautizó, bueno, eso está en la mano de Dios, yo no sé. Es fácil resolver el problema, ¿no? ¿Puedo leer Hechos 11? Sí. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subía a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, por lo que has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, porque las 4 puntas eran bajo del cielo y venían hasta mí.
Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, come, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y el que se puso de en pie. Y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás tú salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El hombre te puede bautizar por agua y nosotros somos, como dice, es un testimonio para el mundo, pero el que realmente hace la obra y cambia el bautizo es que el Señor te da su Espíritu Santo a ti. Okay. Estás diciendo que, porque veo aquí hay un problema. Tú recibes el Espíritu Santo, pero no lo recibes después del bautismo. Exacto. Sí, pero ¿cuántas personas, pastor, se bautizan sin haber recibido el Espíritu Santo? Eso pasa muchísimas veces porque no han creído al Señor. Por eso, porque dice, Juan bautizó en agua, pero nosotros seremos bautizados por nuestro Señor. Yo pienso que la verdadera conversión viene, pastor, cuando el Señor obra en tu corazón. Es el verdadero Esa es la conversión, bautizo. lo que Dios hace internamente. Sí, para mí ese es el verdadero bautizo. Ponemos un ejemplo, pastor. ¿Cuántos miembros se bautizaron con nosotros en esta iglesia? ¿Dónde están ahorita? Por eso, o sea, mi parte aquí es que para mí el bautizo es un testimonio de nosotros al mundo, pero el verdadero bautizo es la obra que Jesús hace en nosotros. Él es quien nos limpia, Él es quien nos da todas las herramientas, como dijimos al principio, para que nosotros podamos servirle y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese bautismo es externo. Todo lo que es externo es una razón pública de manifestación. Yo manifiesto, doy a conocer. ¿Entiende? Yo puedo arrepentirme, nadie lo sabe, pero cuando yo digo, yo me quiero bautizar, te está diciendo, yo quiero que el mundo sepa que yo conozco al Señor. Allá. He visto algo de una forma, es como el matrimonio. La gente hace una boda en la iglesia y desfila, pero antes tiene que ir a un civil a casarse primero, legalmente. Después va a la iglesia para ser bendecido por la iglesia, pero para dar testimonio a los demás de que ya hubo un matrimonio. Okay. Una cosa no va primero que la otra. Nadie va a la iglesia y se casa y desfila y después va al civil. No, es al revés. Aunque tú, por ejemplo, si tú tienes a una pareja que tú sabes que es tu pareja, tú le has sido fiel, has sido honesto con ella, bueno, esa relación ya es una relación, tú la estás ahora formalizando y diciendo, vamos a legalizar esto, ¿comprende? De que vamos a legalizar esto, de que esto queremos hacerlo bien hecho ante los hombres, ante los hombres. Ante Dios, Dios conoce quién tú eres, pero Dios quiere que tú le des testimonio a los hombres. Por eso es que Dios aprueba en su palabra, sí, un matrimonio público, dado a conocer, testificado. Hoy en día es difícil, ¿no? Si nos metemos en ese tema,
muy complicado ver cómo estas generaciones nuevas entienden lo que es el matrimonio. Y cuando tú le planteas lo que es el matrimonio a la luz de las Escrituras, más lo rechazan porque tienen otras doctrinas, otras cosas metidas en su cerebro que van a chocar con lo que la Escritura dice. O sea, sigue siendo una salvación que Dios va a hacer por gracia, aún en las generaciones más difíciles que no entienden los temas que aquí estamos tratando. El tema del bautismo cada vez se hace más difícil de captar y entender por todas las enseñanzas filosóficas que les han enseñado a los hombres. Creo que sí, filosóficas, porque todas esas nuevas maneras de enseñarle al mundo cómo vivir son filosofías. Y esas filosofías no incluyen, hoy en día están cada vez más alejadas de las instrucciones bíblicas. Entonces, las iglesias, ¿cómo están hoy en día? La gente se va detrás de las maravillas, las elocuencias que el hombre ha podido hoy organizar y establecer para decirle, esta es la nueva manera de vivir. Somos progresistas. Entonces son unos tontos conservadores. O sea que parece ser que hoy el mundo se divide en progresistas y conservadores. Ahora está el problema, que los que dicen ser conservadores realmente no lo son. Eso es un asunto tan terrible, ¿no? Yo soy conservador. Y en ese mundo del conservadurismo hay de todo. Porque ellos lo que dicen, ser conservadores, conserva nuestra política intacta, como nosotros la hacemos. La iglesia dice, no, ser un conservador es mantenernos en la palabra de Dios escrita, no salirnos de ahí. Pero nos vamos detrás, como están haciendo las iglesias hoy en día, de las proposiciones del hombre, de lo que esos argumentos progres nos dicen, y la involucramos en la iglesia porque parecen mucho más humanas, parecen mucho más atractivas, y dejamos que ese humanismo entre en las iglesias y que la palabra de Dios no nos golpee tan fuerte. Porque la palabra de Dios real, lo que Dios dice, me golpea mucho. Por eso es que el tema del bautismo es difícil entenderlo. Y mucho más cuando decimos que el bautismo es para salvación. ¿Qué cosa es esto? Bueno, estás hablando de algo que la Escritura no te enseña. Pero por tus tradiciones, por lo que te ha dicho la iglesia, por lo que algunos padres incluso pudieron haber dicho, padres de la iglesia yendo a la patrística, dijeron, porque no fue un solo, no es patrología, no es un solo padre de la iglesia que creyó que el bautismo sería para salvación, lamentablemente. Mi hermano, por eso es que nosotros podemos citar a los padres de la iglesia, pero si los padres de la iglesia se equivocaron, se equivocaron. No es decir, ahí lo dijo el padre de la iglesia, ese padre de la iglesia. Lo dijo Atanasio, lo dijo Ireneo. No. Dígalo quien lo diga, la doctrina que sea, quien de lo que debe predominar es la Escritura. Porque nosotros estamos regidos por los hombres. Estamos nosotros llamados a ver qué dijeron los apóstoles. Porque ¿qué fue lo que el Señor nos dijo? Sobre la base de los apóstoles, no se olviden, sobre la base de los apóstoles. Siempre hay que estar yendo allá, siempre hay que estar yendo allá. Y todo el que se desvíe después de ahí debe ser analizado. ¿Se entiende? Quédese con eso. Porque somos muy dados a decir, wow, eso es lo que la iglesia creía, siempre creyó. Al igual que hoy los hombres siempre han hecho sus interpretaciones. Claro, es buenísimo encontrar y ver lo que se discutía en ese tiempo, cuáles eran las cosas, los temas con respecto al Evangelio de Cristo que se estaban dando. Es importante estudiar datos históricos, tener en claro lo que son esos llamados padres de la iglesia, tener en cuenta lo que son los padres después del como hoy se dividen, después de el concilio de Nicea y antes del concilio de Nicea, y más bien los padres apostólicos, los que están más cerca de los apóstoles. Para mí el último fue Policarpo dentro de esos padres apostólicos. Ya los demás para mí caen después en los antenicenos, comenzando por Ireneo para allá, todo esto. Entonces,
padres antes ni senos. Bueno, ese es un tema que deberíamos tratar de entenderlo. Pero mi hermano, traigo todo esto porque en verdad hay doctrinas que los hombres han creído, y por el tiempo, porque hayan sido dadas a conocer en el tiempo, no quiere decir que estén apegadas a las Escrituras. Las Escrituras te hablan de lo que es el bautismo. Leímos aquí en este texto de Mateo capítulo 28 que el mandato es: vayan y bauticen. No hay mucha explicación, pero todos sabían lo que era el bautismo. No le dice porque este bautismo los salvará. Creo que era un buen momento para hacer un paréntesis y decir: este bautismo los salvará. Pero sin embargo, todo se limita a decir: id y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Y, ese es el punto. perdón, pastor, y cómo hacen los discípulos predicándoles el evangelio, que ellos primero conozcan la palabra del Señor. Ya cuando ellos empiezan a conocer la palabra del Señor y el Señor empieza a obrar en sus corazones y tú empiezas a tener ese amor por el Señor te da el Espíritu Santo, y es cuando tú vienes y das el testimonio por medio del bautizo que has conocido de Él. Gracias a Dios que estamos claros aquí, no tengo un enfrentamiento, ¿no?, en cuanto a este punto. Aunque sí me hubiese gustado que alguien viniera y me dijera: bueno, yo pienso, porque así me da la oportunidad de analizar algunos puntos bíblicos con respecto a lo que es el bautismo. Mi hermano, el bautismo es algo glorioso porque Dios lo da, me da la oportunidad a mí de que junto a mis hermanos en un momento dado yo levante mis manos y diga: Señor, yo te recibo, yo quiero que tú realmente seas mi Redentor, mi Salvador, creo en ti, confío en ti y lo doy a conocer ante cualquiera. Felipe, ¿qué te impide a ti que seas bautizado? Dice él: yo quiero ser bautizado. Ah, no hay problema, parece que había un laguito cerca ahí, ¿no? De una vez lo bautizaron. Dice: pues vamos a hacerlo ahora mismo. Porque lo que tú quieres ver es ese deseo. Yo estoy dispuesto, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he entregado mi corazón, que el mundo lo sepa. Eso es el bautismo. El bautismo no tiene ninguna calidad de regeneración, porque eso dejaría a Cristo como que Él hace una parte y otras cosas hacen otras partes. Ahí tendríamos el bautismo y, como dijimos ahorita, tendríamos también las obras. Entonces, espérate, Cristo hizo una parte, pero me falta a mí ahora. Si yo no me he bautizado, Cristo no va a poder actuar, va a quedar eso muy mal parado. Es que Cristo dice: yo soy que lo hago, yo morí por ti, mírame a mí, cree en mí y serás salvo. Ahora ve y bautízate. ¿Están mirando cómo deben verlo? Yo creo en ti, tú crees en mí, ahora ve y bautízate. No lo desligue, porque es un asunto que va unido a lo que es la salvación, de la misma manera que las obras también van unidas a la salvación, pero ellas no son las que te salvan, ni la obra ni el bautismo. Ok, Miguel allá. Si en este momento una persona está escuchando y tiene esas luchas de que esta persona empezó a conocer al Señor, pero tiene familia católica, por decir un ejemplo, y que él está con esa lucha de que no, ya me bautizaron de chiquito y yo ya conocí al Señor, pero esa lucha yo la tengo aquí, yo no me quiero bautizar otra vez, yo quiero seguir escuchando la palabra de Dios, conocerlo, pero mi bautizo ya está hecho, yo ya no quiero otro bautizo porque sé que el Señor ya a mí me salvó. ¿Qué se le podría decir a una persona que está con esas luchas? Que está entendiendo la palabra y ya entendió que es así, pero él no quiere bautizarse, quiere quedarse así. Quiere quedarse así con el bautismo de niño. Esta es una buena pregunta, ¿no creo? Porque en lo particular, yo, aquí alguien, por ejemplo, que venga de una iglesia presbiteriana, que bauticen, tenemos muchas cosas en común. Creo que están bajo toda la ortodoxia bíblica. No hay variedad en cuanto a esa ortodoxia. Cuando hablo de ortodoxia, hablo de todo lo que es esa cosmovisión cristiana real, de lo que la Escritura pone como doctrinas básicas, esenciales, las creemos. Ellos tienen de una manera muy sana
dice unirse a lo que hacía el pueblo de Israel, que ellos, para unir al pueblo de Israel y darlo a conocer como parte de ese pueblo, ellos tenían la circuncisión. Y luego la circuncisión, ahora ellos quieren hacer ese mismo rito, esa misma labor, pero con el bautismo, de uniendo a ese hijo del reconociéndole como parte de esa organización, de esa iglesia local, pero no para regeneración. Ellos van a enfatizar siempre que no es para regeneración. Niño no sabe nada, nosotros creemos lo que yo creo, que la persona debe estar consciente de lo que va a hacer, entendido de lo que va a hacer. Pero si ese niño dice, bueno, a mí me bautizaron sin mi consentimiento, pero yo acepto ese bautismo, yo no puedo decir que no, porque lo está haciendo bajo la perspectiva de una iglesia que ha estado enseñándole doctrinas correctas, y él dice, ok, quiero ese bautismo, yo no puedo aquí venir. Y esto es contrario a muchos bautistas, a muchos hermanos de lo que estoy diciendo acá, que no van a pensar como yo en ese sentido, pero yo no veo una razón para entonces rebautizarlo de nuevo, cuando él mismo dice que sí. Ahora, si me voy al bautismo de la Iglesia Católica, yo no puedo aceptar ese bautismo. ¿Por qué? Porque ellos proclaman directamente de que lo están haciendo para regeneración. Y cuando él me dice, yo quiero bautizarme en eso, no tengo que bautizarme de nuevo, dice, es que cuando tú lo hiciste para regeneración y lo hicieron con ese propósito, ¿tú aceptas que es para regeneración? Entonces él tiene que decirme si cuando ese bautismo se le hizo fue para que él fuera regenerado, cambiado, transformado. Puede ser que él me diga que no, bueno, hoy yo no creo. Entonces tú estás invalidando ese bautismo, y si tú mismo lo estás invalidando, entonces vamos a bautizarte de nuevo. ¿Se entiende? Ese es el punto. Y hablando del bautismo, pastor, remontándonos a los tiempos de Cristo, cuando Juan el Bautista, él bautizaba para arrepentimiento, hablándoles que iba a venir el Cristo. Oh, bueno, entiendo lo que es eso. Vamos a ver. Entonces él bautizaba al pueblo de Israel con ese bautismo de arrepentimiento. Pero cuando ya viene Cristo y resucita y les da el nuevo mandamiento de decir, vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que toda esa gente que se había bautizado, o que Juan el Bautista había bautizado? Yo creo que sí. Cuando vinieron los apóstoles, los volvieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una decisión personal, pero fíjate, en la esencia es la misma. Aunque no viene en la escritura, pues nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Juan? Todo el tiempo se ha estado hablando de un Mesías, de alguien que vendría, y que tenían que arrepentirse de sus pecados mirando a ese Redentor, a ese Mesías. Y Juan dice, es el tiempo, ahora arrepiéntanse. ¿Y qué hacían ellos cuando se bautizaban? Reconociendo a Cristo. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Y es por eso que Juan exclama, he aquí el Cordero de Dios, este es en el nombre en el cual ustedes se han bautizado, el que quita el pecado del mundo. Entonces dice, ahora yo me quiero bautizar de nuevo. No, pero si ya tú creíste que Él era. ¿Comprende? Acuérdense, es el mismo efecto, es el testimonio. Yo me bautizo para dar muestra de mi arrepentimiento. ¿Comprende? Hay algo interesante de esto, pastor, aquí en los Hechos, en el capítulo 19, cuando Pablo fue a Éfeso y diciendo, que dijo, que encontró unos discípulos, ¿verdad?, ahí en la sinagoga, y dijo esto, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y habían sido bautizados. Y dijo Pablo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después. ¿Ves? Pero después dice, cuando oyeron esto fueron bautizados, o sea, se volvieron a bautizar. Esa es la parte que yo no entiendo, si le soy honesto. ¿Ves? Sí, yo entiendo, por eso dije, entonces, conozco el texto. Pero el punto aquí, que ahora que nosotros ya conocemos realmente el símbolo del bautismo,
realmente qué es lo que hace que realmente una persona cambie. Cuando Cristo viene Nicodemo y le dice a Cristo, si tú no nacieres de nuevo de agua y del Espíritu. Hay algunos eruditos y analíticos del texto que dicen que el asunto es que ellos vieron tan clara que existe la posibilidad, ni siquiera pueden asegurarlo mucho, porque ahí hay un conflicto, no se crean. Que ellos sintieron tanto la realidad de lo que en verdad Cristo había hecho, que ellos, al no entender todo lo que habían hecho al bautizarse, ahora ellos quieren entonces, y ahora sí quiero bautizarme, porque aquella vez no entendí lo que estaba haciendo. Como puede haber sucedido, hay muchos que se bautizan sin saber qué están haciendo. Y me imagino que y se han vuelto a rebautizar. Ellos mismos lo dicen en el texto, diciendo, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Ves? Que ese es el asunto. Cuando Pedro también los bautizó, cuando les habló de Cristo y que dijeron, ellos se compungieron de corazón porque vieron la realidad. Dice, se arrepintieron y fueron bautizados como 3,000 almas. Pero dentro de esos, yo me imagino que había mucha gente que ya se había bautizado en el bautismo de Juan. Y ese es el punto que yo le doy a algunos eruditos del que analizan el texto bien, con toda su gramática, y lo que están mirando ahí, el sentido histórico de lo que ahí estaba pasando. Y es decir, ellos reconocieron que aún se habían bautizado sin entender todo lo que ahí había. Como Valentina ve en el texto, dice, ni siquiera sabíamos quién era el Espíritu Santo. O sea, Juan viene, aquel hombre, y dice, vean al Mesías, Él ha de venir, arrepiéntanse de su pecado, y para manifestar eso, vamos a bautizarlo para el arrepentimiento. ¿Qué hace todo el mundo? Wow, yo quiero creer en ese Mesías, y se bautizan. Muchos pudieron, tal vez más estudiosos de lo que estaba sucediendo con las profecías de Cristo, de lo que Él era, y al ver a Cristo y ver todo lo relacionado, dice, yo entendí quién era, no tengo por qué volverme a bautizar, porque mi arrepentimiento fue en base a Él, mirando todas sus promesas y todo lo que Él era. Y se bautizaron. Ahora, con tanta necesidad de información clara que había, yo no dudo que todo el mundo quisiera bautizarse, ¿no? De nuevo. Pero el punto que sí no debe perderse, que no hay un bautismo para que después que tú te bautices, entonces te arrepientas. Sino que el bautismo ese tiene el mismo efecto, el de Juan y el de Cristo, que el de dar testimonio de que yo he creído en el Redentor. El mismo, es la misma necesidad de dar testimonio. Se quiere volver a bautizar. Que ya fue bautizada, pero pues nunca pasó nada en su vida, hasta que realmente ahora ya en su vida realmente ve la realidad de Cristo, de su Salvador, y se quiere volver a bautizar. Ese es un tema también delicado, porque tú debes decir, bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué es realmente lo que pasó en tu vida? Porque él puede decir, hay personas, mi hermano, mire, yo he tenido gente que vivió una locura. Hay gente que se han bautizado más de 10, 11 veces, porque siempre no, es que yo no lo hice bien, yo no me reconocí bien eso. Ahora sí lo entiendo, ahora nueva. No, yo no entiendo eso. Yo tengo que sentarme con esa persona. Espera un momentito. No, ya yo me he bautizado 3 veces y esta va a ser la 4ª, ¿no? Yo tengo que hablar con esa persona. Porque puede ser que él no entienda lo que está pasando todavía. Entonces yo puedo estar bautizando a una gente que ni siquiera entiende quién es el Señor. Y ese es el punto. ¿Alguien más quiere aquí? María, no, sí. Esa era mi pregunta. Si uno después de bautizado puede volverse a bautizar, porque yo estoy bautizada hace como 18 años ya. Vamos a decir, yo me quisiera volver a bautizar, ¿podía volverme a bautizar? Eso, bueno. Esa era mi pregunta, pero Francisco la hizo. Si usted se quiere bautizar, digo, no es que yo me quiera bautizar. No. Porque yo vuelvo y traigo mis palabras aquí. No es que yo quiera, no es que yo quiera. Ya yo estoy bautizada. Y está convencida de por qué lo hizo. Sí, definitivamente. Eso es lo que necesitamos. Pero mi pregunta era, bueno, si una persona estaba bautizada, poniendo mi ejemplo, vaya, yo estoy bautizada, me quisiera volver a bautizar, ¿podría volverme a bautizar? Porque le digo, mis nietas, Mimi, vamos, en este caso Mimi, fue a la iglesia desde que era una niña chiquita, pero el pastor no la quiso bautizar a ella hasta que ella no cumplió 15 años
y estaba pudo más consciente consciente de que realmente... Sí, porque es lo que creemos. Aquí creemos exactamente eso también. Porque realmente eso era lo que ella quería, porque claro, ella creció yendo conmigo a la iglesia todos los domingos desde que era chiquitica. Y a los 15 años el pastor dijo, bueno, vamos a preguntarle, ¿estás de acuerdo a hacerte a Cristo? ¿Quieres bautizarte? Y entonces fue que la bautizaron. Yo no la bauticé a ella chiquitica, no. Tuvimos que tener el consentimiento y que ella estuviera segura de lo que estaba haciendo y de lo que quería hacer. Perfecto, aunque sí les digo, mi hermano, con esto del bautismo de niños, no peleen con nuestros amigos presbiterianos, porque lo hacen de una manera que, mi hermano, es para mí es maravilloso. Yo me edifico con un bautismo para niños, porque conozco el trasfondo, el corazón que hay ahí, el deseo de poner a ese niño dentro del pueblo de Dios, que él entienda, y si él más tarde dice, sí, yo creo en ese bautismo, porque la enseñanza es totalmente bajo la cosmovisión cristiana, no varía. Yo no lo estoy regenerando, no lo está salvando. Ahora, nosotros aquí, yo particularmente, yo prefiero bautizar a una persona que esté totalmente consciente de lo que está haciendo. Sí. Bueno, yo estoy clara en eso, pero por lo que escuchan. Por ejemplo, si yo me hubiera bautizado anteriormente, porque empecé a congregarme, el emocionalismo y todo, y vi que todos se bautizaron, y yo dije, ay, yo creo en el Señor, yo me quiero bautizar, voy y me bautizo. Pero al paso de los años, pero el Señor no ha tocado mi corazón todavía, es emocionalismo, pero yo me bauticé. Pero al paso de los años, yo voy conociendo de mi Señor, voy escudriñando sus escrituras, el Señor empieza a obrar en mi corazón, empieza a transformarme, y yo me doy cuenta que cuando yo me bauticé realmente yo no estaba creyendo en Él, y yo digo, yo me quiero bautizar porque ahora realmente el Señor ha hay que cambiado bautizarte. mi vida. ¿Me puedo bautizar? Hay que bautizarte, definitivamente. Esa es, Sí. o sea, es que... Y eso es lo que cada congregación y cada pastor y cada hermano tiene que confirmar, de que en verdad esa persona ahora está reconociendo, entendió de que aquella vez yo no me bauticé. Mi hermano, una vez nosotros, no sé si quién vio un bautismo que nosotros fuimos en esta iglesia, de que eso era, había muchas personas, había una banda de música tocando ahí y todo eso. Y eso, ¿quién quiere? Pase por aquí, ¿ve? Y había gente que pasaban que nunca habían ido, pero se iban y se bautizaban. Y gloria al Señor porque se bautizó. Y entonces escribieron en un libro, dice, hoy bautizamos 65 personas. ¿Y cuántas de esas serán santos? Esas personas, si el Señor toca su corazón, más tarde tendrá que decir lo que tú me estás diciendo aquí. Dice, ¿pero qué hice? ¿Qué fue lo que hice yo, no? Eso no tiene sentido. Esto fue... Y aquella banda de música tocando y cantando y wow, y las lágrimas y todo. Y yo voy a bautizarme aquí. Sí, para el Señor. No entendió nada. Lo mismo, pastor, cuando llaman al frente, que cuánto quieren pasar al frente para recibir al Señor. Y el desfile de personas, eso nunca ni cuando no tenía conocimiento, ahora yo decía, no, pero que eso ¿cómo no que quién puede? Entonces tú miras el reguero de gente y la emoción allí, el lloriqueo y todo. Y cuando salen de ahí, la vida sigue igualita. Eso no existía dentro de la iglesia hace muchos años. Eso gracias a nuestro querido Billy Graham, quien introdujo ese levantamiento de donde se convertían 10,000 personas en una campaña de esa. Fue una cosa increíble. Se convirtieron 10,000 personas. Wow, eso es cierto. Era simplemente levantar la mano y pasar al frente, y eso se hizo una modalidad en las iglesias. Bueno, la iglesia en la que yo me crié hacíamos eso también. Pase aquí adelante, y tuvimos la misma experiencia. Mucha gente que iban y entraban y nada, no eran creyentes. Valentina. Sí, yo quiero hacer énfasis en el testimonio. Muchas veces, como decimos, la gente está emocionada, pero hay que a veces dar un tiempito, unos meses, para ver que la persona realmente está siendo cambiada por el Señor, para entonces tú bautizarlo con limpia conciencia. No debe ser a la ligera tampoco. No, y a veces aún nosotros hagamos las cosas porque vemos un testimonio inmediato que nos podemos equivocar. Hay personas que te acercan a ti y tú dices, no, pero él bajó del cielo sin haber nunca conocido al Señor.
Pero es que lo que está mostrando ahí, mi hermano, las apariencias son muy complicadas, porque no es todo el que te dice Señor, Señor. Y hay gente que saben decir Señor, Señor más que un verdadero creyente. Entonces tú los bautizas y eso quedará en la responsabilidad de esa persona si más tarde él en verdad conoce al Señor y decir, en aquel momento yo no había entendido lo que era el bautismo. Y tú tienes que llevarlo, tener un tiempo luchando. Eso, ¿sabe cómo yo lo veo? Cuando alguien me dice yo me quiero rebautizar, como cuando alguien dice yo me quiero divorciar. ¿Me entiendes? Sí, porque espera. Vamos a sentarnos. Él tiene que estar consciente de en verdad qué fue lo que hizo, qué fue lo que te motivó a ti ahí. No es, te quiere bautizar porque ahora fue cuando, pues para adelante. No, tú vas a ser un rebautizador constante. Porque la gente siempre va a actuar por una emoción. Uy, ahora sí es que yo siento. Y cuando yo vi ese bautismo que se hizo en aquella congregación, yo sentí que lo que yo hice no fue verdad. Ahora sí quiero bautizarme. Ahí está tú otra vez rebautizándolo. ¿Entiendes? A forma de testimonio, pastor. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé. ¿Usted se acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Cómo de eso. estaba yo? Me acuerdo de todo lo que están aquí cuando se bautizaron. Yo amaba al Señor, yo estaba conociendo, yo tenía hambre de conocer al Señor y quería bautizarme, pero tenía yo como, no se puede decir miedo, pero veía yo la grandeza de mi Señor, veía yo lo que el Señor era en realidad, que yo tenía temor de fallarle a Él. Y yo me acuerdo que usted me dijo, porque yo hasta temblaba, y porque yo quería bautizarme, pero sentía yo eso, de que no quería fallarle a mi Señor. Y usted claramente me dijo, si yo no viera eso en ti, yo no te bautizaría. No, es que no podría. Con limpia conciencia no podría. Teníamos que seguir hablando. Por eso le digo que muchas veces es más emocionalismo, porque cuando tú ves, ay, tres está bautizado, ay, sí, yo también me quiero bautizar, es que el bautismo no se toma a la ligera. Aquí me dijeron, algunos dice, mi niño, mi hijo quiere bautizarse. ¿Estás seguro? Yo voy y hablo con él. No está preparado. Pero se molestaron conmigo porque yo tenía que bautizar a su criatura, ¿no? No está preparado. No puedo, Miguel. Y por eso es que, bueno, para terminar, por eso es que el ladrón, 11:23, todavía 26. El ladrón en la cruz reconoció todo lo malo que él había hecho en toda su vida. En ese momento él captó que nunca había sido una buena persona. Por eso es que en ese momento cuando le dijo al Señor, Señor, quiero estar hoy en tu reino contigo, él en ese momento reconoció todo lo malo que había hecho. Entonces, cuando uno cree que está seguro de bautizarse, tiene que reconocer que es un pecador que no merece nada, ni mucho menos el amor del Señor. Entonces, cuando uno reconoce y dice, sí, yo necesito de mi Señor porque yo lo amo y yo no soy nada sin Él. Yo nunca he sido nada bueno. Entonces, es donde yo reconozco, es donde yo necesito a mi Señor Jesucristo para reconociendo que soy un pecador y que merezco el infierno. Exacto. Yo voy a decir algo que no tenemos el tiempo para analizarlo, pero eso va a ser fuerte aquí. Hermano, cuando ese ladrón en la cruz estuvo ahí, fue salvado, el Señor mismo fue quien lo bautizó. Amén. Él recibió todo. Él vio todo lo que ese hombre había hecho. Ese hombre, ladrón, todo, quién sabe cuántas cosas que Dios le ordenó hacer como obra había hecho anteriormente. Por eso es, Y Dios lo trajo en ese momento. por eso es el pasaje que le dije, que Juan venía a bautizar en agua, pero el Señor es el que viene bautizando, que nos da el Espíritu. ¿Por qué fue bautizado en ese momento el ladrón en la cruz? Porque creyó en el Señor. Dios lo hizo todo en ese instante. Pastor, una pregunta. Si usted está bautizado, por ejemplo, yo vengo bautizada de otra iglesia y estoy ahora aquí en esta iglesia, ¿mi bautizo es reconocido aquí? Claro que sí. Ah, ok, perfecto. Tranquila con eso. No, está bien. Aquí no somos rebautizadores. No se puede. No, porque No se puede hacer eso, no lo creo. Si usted está bautizado en otra iglesia, digamos, yo hablo por mí en este caso, pero digamos otra persona está bautizada en otra iglesia
y por H o por B cambia de iglesia y va para otra iglesia, pero con las mismas doctrinas de Cristo y siendo cristiana, su bautizo sigue siendo legalizado y usted es bautizado. Oh, okay. Yo lo tomo por congregaciones que yo vea que tienen los mismos fundamentos. Los mismos fundamentos. La ortodoxia de la vida cristiana, o la cosmovisión. Creo que eso sería otro tema, pero hay que saber también diferenciar lo que es ser miembro de una iglesia, porque yo decido ser miembro a yo venir bautizado de otra iglesia. Pero eso ya es otro tema. Sí, ya es otro tema. Porque se puede confundir. Ser miembro de una iglesia, yo decido ser miembro de esta iglesia, a venir bautizado de otra iglesia. Son dos cosas diferentes. Sí, porque la membresía, hay congregaciones, por ejemplo, que te dicen que para tú tomar la Santa Cena tú tienes que ser miembro de la iglesia. Bueno, yo pienso que eso es un punto bien delicado, porque el Señor no te exige que tú tengas que ser miembro de la iglesia local para tú participar de lo que es una celebración del cuerpo de Cristo. Pero la membresía es una responsabilidad con la iglesia local y la persona tiene que pedir esa membresía como iglesia local. Pero una persona que no es miembro de esta iglesia, que nos está visitando y nos llegó a visitar, donde nosotros precisamente tocó el tiempo de la Santa Cena o la comunión, la Eucaristía, como usted quiera llamarle, y nosotros aquí entonces, ¿qué tenemos que decir, mi hermano? ¿Y en qué tiempo se hace miembro, digamos, de la iglesia? Porque yo fui 12 años a una iglesia, a una sola. Sí. 12 años. La iglesia cerró, vendió, etcétera. Bueno, y conocí esta y vine aquí. ¿Qué tiempo usted necesita? O que la iglesia te reconozca que tú puedes ser miembro de ella. Primero está la petición de la persona que de querer serlo, porque no se puede ser sin que la persona lo quiera hacer. Yo no puedo decir, Marianela tiene que hacerse miembro de esta congregación cuando es mañana, lo más pronto posible, me urge. No. ¿Me entiendes? Sino cuando siente en tu corazón, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Ahora sí te voy a explicar lo que significa ser miembro de una iglesia, que normalmente muchos de los miembros no lo entienden, nunca acaban de entenderlo. Y cuando tú le dices, eres miembro de esta congregación, se te enojan cuando tú le dices la responsabilidad de un miembro de la iglesia, porque no la quieren entender. Y se te revelan directamente. Ser miembro, entonces hablaría contigo, dice, bueno, estos son ser miembro es un compromiso con la iglesia local, los servicios a la iglesia, las actividades, los proyectos que la iglesia tenga para hacer, yo quiero comprometerme, quiero hacer eso. Tú perteneces a esa congregación local como compromiso. Entonces hay personas que muchas veces, yo entiendo, no quieren ese compromiso con la iglesia local y son creyentes y dicen, no, yo prefiero seguir asistiendo. O sea, ahora yo particularmente veo que cuando eso pasa con esas personas, yo lo veo que es una persona que no ama el cuerpo de Cristo. Claro, lógico. ¿Entiendes? Eso es mi pensar. Porque tú estás ahí, te estás nutriendo en esa iglesia, te están enseñando, te están ayudando. No, yo soy siempre un visitante. ¿Entiendes? Entonces, yo puedo decir, era miembro registrada de la iglesia por muchos años que fui y estaba, como usted dice, participaba en todas las actividades, en las necesidades y en los problemas de la iglesia. Por ejemplo, una vez se rompió el frigidaire y yo dije, no, yo como miembro compro uno y compré uno. Ahí está. Eso es ser miembro de una iglesia. Entonces, compromiso con una iglesia. Exacto. Hay personas que están en iglesia como miembro. Y no es porque lo compré porque me nació, porque tenía la necesidad la iglesia y me sentía con el orgullo de poder ayudar a la iglesia. Hay personas que son miembros de una iglesia y muchos de ellos tienen más compromiso con otra iglesia local más que con la que ellos asisten. Y eso realmente yo no creo que Dios lo vea bien. Incluso hay personas que están dentro de una iglesia, asisten todo el tiempo y su compromiso, a pesar de ser miembros de la iglesia, su compromiso con el diezmo, con el dinero, con todo es con otra iglesia. Todo esto realmente tiene que analizarse a la luz de la palabra de Dios y tu compromiso. Dios llamó a las iglesias en Apocalipsis de manera por separado bajo todas sus acciones. Y yo creo que Dios va a llamar a cada iglesia local por sus acciones, por lo que ha hecho, por lo que ha entendido,
en virtud de su compromiso con la iglesia local. Ese es mi criterio. Fíjate, estoy diciendo mi criterio porque lo veo a la luz de la Escritura. Cuando yo digo mi criterio, porque veo que la Escritura me está apoyando en esto. Pero digo mi criterio porque usted puede tener una forma de pensar diferente, que tendríamos que sentarnos y analizarlo bajo las Escrituras. ¿Comprende? Ese es el asunto. Pero si Marianela quiere ser miembro de la iglesia, lo pide, un testimonio. Y escrito. Bueno, pues entonces escribe hace un testimonio escrito si es posible, y nosotros entonces lo leemos en la iglesia y es sencillo. Ya te conocemos y pasas a ser miembro de la iglesia. Sí, y quiero tomar 5 minutos, por favor. Y ahora que estamos hablando de eso y que mencionamos de ser miembro, me gustaría de corazón ser miembro de esta iglesia, porque lo siento, me gusta y me siento acogida por los miembros, por usted. Aparte que a usted lo conozco hace 20 años. Muchos años. Pero, más de ahí. Más de ahí. Sí, más de ahí. Pero una vez cometí un error y lo quiero reconocer ahora que estamos hablando, pero que fue cuando me levanté y dije, bueno, si ustedes no me conocen, si usted no me reconoce como miembro de la iglesia, me retiro, y fue cuando me retiré de aquí. ¿Recuerdan? Sí, estábamos en la reunión, que fue cuando me sentía dolorida porque dije, bueno, me siento miembro de la iglesia, aunque no hubiera sido yo entiendo el sentimiento suyo, no se preocupe. Reconocida, pero fue cuando tomé la decisión y fui a otra iglesia. No dejé nunca de ir a la iglesia ni de buscar a Dios. Fui a otra iglesia. Lo que siempre dije, me gustaría volver y quiero seguir aquí. Y hoy digo, me gustaría ser miembro de aquí reconocida. Y haré el testimonio. Perfecto, eso es todo. Nada más cumplir con eso, un testimonio, y nosotros leemos y ya. Eso es todo, mi hermano. Así de sencillo, fíjese, no es difícil. Pero hay que tratar a la persona, hay que conocerla, saber quién es. Eso sí. Así es que este fue un buen tiempo. Está grabado todo esto, a alguien le servirá todo esto, a alguien va a decir, ustedes son unos locos, no saben lo que están diciendo, pero aquí estamos nosotros, nosotros somos los que vamos a dar cuenta delante de Dios, por encima de lo que cualquier otro pueda creer. Así es, los responsables aquí somos nosotros, que Dios nos ayude. Y los que están oyendo, que tienen conceptos diferentes, que entonces oren por nosotros para que lo hagamos bien, si ustedes creen que son como ustedes. Pero nosotros vamos a hacer las cosas bajo la dirección que Dios nos está dando. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios.